A ver, retomemos de acá. No, no nos había quedado tanto. Pensé que sí, pero no. Ah, bueno. Sí, sí, sí. A ver, retomemos. Entonces, nosotros habíamos visto el desplazamiento de la demanda agregada debido al cambio en el multiplicador. Bueno, retomemos desde acá. ¿Qué pasaba cuando eh, se modifica la cantidad real de dinero, pero debido a que se modifica la cantidad nominal de dinero? Para un nivel para un nivel dado de precios, una política monetaria expansiva, dado el nivel de precio, desplazaba la curva LM hacia la derecha. Es decir, la LM se cae. Esto corresponde a una situación en la que hay una sola curva. No, está mal eso. Cuando el nivel de precios es variable, la política monetaria expansiva desplaza en bloque a toda la familia de las curvas LM. Ahí está. Entonces, las curvas LM que yo utilicé para distintos niveles de precio para poder trazar la curva de demanda, ahora cada una de ellas va a tener un nivel distinto debido a que se modifica la oferta real de dinero. Entonces, ¿qué ocurre con la curva de demanda agregada si el Banco Central expande la cantidad nominal de dinero y, dado los niveles de precio que yo ya utilicé para para construir la curva de demanda agregada? ¿Qué sucede? Ahora voy a tener otras curvas de demanda agregada que corresponden a los niveles de precios dados que utilicé, P sub 0, P sub 1, P sub 2, pero con una cantidad nominal distinta y por ende una cantidad real distinta. De nuevo, como lo charlamos en algún momento, el desplazamiento de la LM es el mismo. Sin embargo, lo que provoca acá es que yo ya no esté sobre la curva de demanda agregada, sino que ahora se corresponde con otra demanda agregada. Claramente, dado que son pares ordenados, no puedo tener un mismo nivel de precios con niveles de ingreso de equilibrio distintos. Necesariamente se corresponde con otra curva de demanda agregada. Es decir, ahí está, fíjense. Fíjense este pequeño gráfico. Esta es la traza original de la demanda agregada con los subceros correspondientes a distintos niveles de precio, P0, P1, P2. Y yo tenía ahí está, P0, P1, P2, la intersección ISLM con las tasas de interés I0, I1 y 2, me daban un nivel de ingreso Y0, Y1, Y2. Ahora, se modifica la cantidad nominal, dado los niveles de precio, la curva LM se desplaza hacia la derecha, a LM' 0, porque sigue siendo con P sub 0, a LM' 1 y a LM' 2. Ahora hay tasas de interés de equilibrio distintos y por ende voy a tener niveles de ingresos de equilibrio distintos. Con lo cual, estos son los nuevos niveles de ingresos de equilibrio. A los niveles de precio anteriores ha sucedido un desplazamiento de la demanda agregada. En este caso, la curva de demanda agregada no se desplaza paralelamente, manteniendo la forma original, como ocurría antes. Aquí cambia de forma y se hace más pesada. Nuevamente es que la cantidad nominal de dinero, al modificarse, no solamente afecta al desplazamiento, sino a la pendiente, porque la cantidad nominal de dinero está ahí donde está marcada la flechita, en la parte de la pendiente de la curva de demanda agregada. En este caso, un aumento de la cantidad nominal de dinero hace que la pendiente
Perdón, que la curva de demanda agregada sea menos cerrada o más plana. Ahí está, tal como lo ven en el gráfico. A ver, no me acuerdo de esto. ¿Cómo se comparan dos puntos sobre la misma curva? En ambos puntos están en equilibrio simultáneamente el sector real y el sector monetario financiero. Perdón. En el punto E', el ingreso es mayor, pero el nivel de precios es menor que en el punto E. Pero entonces, si en E' el nivel de precios es menor que en el punto E, ceteris paribus, hay más saldos monetarios reales, menor tasa de interés, mayor inversión, mayor ingreso, mayor cantidad demandada de dinero. No sé qué viene esto. Vamos derecho a la parte. Para deducir gráficamente la demanda agregada, suponíamos que puedo trazar utilizando distintos niveles de precio, generando este mapa o este conjunto de curvas LM. Y todas ellas venían desde el lado del sector monetario. En ese razonamiento se planteó además que existía solamente una curva IS, suponiendo que se trataba de una economía cerrada. Es decir, en una economía abierta yo voy a tener además un tipo de cambio. Fíjense, la curva de una economía abierta, de la curva de demanda agregada. La ecuación IS de una economía abierta es la que nosotros estuvimos estudiando en la unidad 5 y tiene esta expresión. ¿Recuerdan ustedes? Toda la parte autónoma, incluida la exportación y la importación, la parte que interactúa con el tipo de cambio real, PH estrellita sobre P, y la parte que se corresponde con la tasa de interés. Nosotros, para poder trabajar con dos variables y trazarlo en el esquema tasa de interés nivel de ingresos, lo que teníamos que hacer es, como está en la flechita, suponer que el tipo de cambio nominal y los precios externos eran constantes, de forma tal de que eso pase directamente al primer cuerpo de variables autónomas o variables exógenas. Pero ahora lo que vamos a decir es, está bien, el tipo de cambio nominal y los niveles de precios externos, es decir, pH estrellita, va a ser algo autónomo, pero el nivel de precios lo vamos a dejar como algo que se determine en el sistema. Aun cuando yo no conozco el nivel de precios, de la misma manera que en la LM voy a suponer distintos niveles de precio. ¿Estamos hasta ahí? La diferencia con el tratamiento es que supongo sub cero. Pero fíjense que ahora el nivel de precios es también una variable dentro de la ecuación de la IS. ¿Mm? De nuevo, lo diferente que estamos haciendo de la unidad 5 es considerar parte del tipo de cambio real como exógeno, como autónomo acá, pero la otra parte, la del nivel de precios, no. Con lo cual, ahora en el esquema del equilibrio simultáneo tenemos una situación interesante, porque son ambas curvas las que tienen tres variables: tasa de interés, nivel de ingreso, nivel de precios. De la misma manera que antes, lo que vamos a hacer es despejar la tasa de interés de uno, de este que está acá, despejar la tasa de interés del otro, de este que está aquí, e igualar, ahí está detallado, de forma tal que ahora me quede la ecuación de la demanda agregada, pero para una economía abierta. Es un poco más compleja, pero
Fíjense que se corresponde en la misma estructura que antes. Tenemos todo el gasto autónomo, correspondiente a la parte real, en la abscisa al origen, y el multiplicador del gasto ahora tiene la parte H1, la propensión a consumir bienes importados, pero la forma de de la demanda agregada sigue siendo la misma. Tengo todo el gasto autónomo real y acá tengo toda la parte de la oferta nominal y fíjense el tipo de cambio en el numerador del segundo término, el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios externos, pH estrellita, lo que supuse como sub cero. Y por favor hagan el trabajo de tratar de llegar a esta ecuación, porque es laborioso, pero es gratificante. Va a seguir siendo 1 sobre P la relación con el precio o el del ingreso y el precio, es decir, una relación inversa. Corolario, ahora en la pendiente, perdón, la abscisa al origen de una economía abierta, ahora tiene en cuenta el gasto de la economía abierta y también la propensión a importar, la propensión a consumir bienes importados, y la pendiente, además de tener la oferta nominal M estrellita sub cero, tiene el tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios externos o el tipo de cambio real. Es una demanda compleja, vaya si es compleja, entonces lo que tenemos que hacer ahora es compararlo con la economía, bueno, justo lo que estoy diciendo. Fíjense, esta es la comparación con la anterior demanda agregada que habíamos obtenido. Pueden ver inmediatamente cuáles son los términos que se agregan, pero los movimientos del equilibrio ahora van a ser un poco más difíciles de identificar, con lo cual aquí cae nuevamente la recomendación de que si yo voy a perturbar el equilibrio en la demanda agregada, me conviene estudiarlo en el mercado original. ¿Cómo es esto? Si se modifica la exportación autónoma, entiendo que va a ser más sencillo de entender qué le pasa a la demanda agregada. Si me voy a la IS, veo qué le pasa a la IS abierta cuando se modifica la exportación y eso lo traslado a la demanda agregada, en lugar de directamente ver qué le pasa acá en esta ecuación, porque es muy, muy grande la ecuación. Bueno, decimos, sabemos que el denominador es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué el denominador es negativo? ¿Por qué el denominador es negativo? Ese que está marcadito ahí. A ver, si me lo contestan, esta parte no entra en el parcial. No, mentira. Igual va a entrar. ¿Por qué el denominador es negativo? ¿Mm? Muy bien. Igual va a entrar en el parcial. Exacto. Todos los otros términos son positivos. Y L2 es un término negativo que está multiplicando un resultado positivo. Menos por más, menos. G es negativo y L1 es positivo. Menos por más, menos. Menos, menos me va a dar negativo. Ahí está. Eh, bueno. Y fíjense. Y en el numerador, H2 y L2 son negativos. Entonces menos por menos más. Y otra vez por menos, más por menos, menos. Perdón, ahí está. H2 tiene un signo negativo, L2 tiene un signo negativo, y a su vez el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios, pH estrellita está multiplicado por menos, o sea que me va a quedar negativo. En definitiva, en el caso de una economía cerrada con curva de demanda agregada, la curva de demanda agregada se hace más abierta,
manteniendo las mismas asíntotas si ceteris paribus aumenta la oferta monetaria nominal. Esto es lo que pasaba hace rato cuando se desplazaba la oferta monetaria nominal. Ahora, en el modelo de una economía abierta, también ocurre lo mismo si aumenta el tipo de cambio nominal. Es decir, presten mucha atención a lo que les voy a decir. En la economía cerrada, cuando se modifica la oferta nominal y por ende la oferta real, la curva de demanda agregada se desplaza hacia afuera y se hace más chata. En la economía abierta también pasa eso cuando se modifica el tipo de cambio nominal, dado el nivel de precio externo. Con lo cual, algún tipo de pregunta relacionada a la demanda agregada modifica su pendiente cuando existe una devaluación en la economía. Ahí está la respuesta. O cuando existe una apreciación nominal en la economía, la demanda agregada se desplaza hacia afuera y modifica su pendiente. Bueno, ahí está la respuesta. Tengan presente eso, por favor. Bueno, porque ambas variables nominales están en el numerador de la pendiente. Pucha. Porque ambas variables nominales están en el numerador del coeficiente que afecta al segundo término de la ecuación, entonces ante un aumento ya sea de la oferta nominal o del tipo de cambio nominal, aumentará el numerador de la expresión y por ende si aumenta la oferta nominal o si aumenta el tipo de cambio nominal que se llama devaluación o depreciación, lo que hace la demanda agregada es se desplaza hacia afuera y se vuelve más chata. Así queda grabada la respuesta. No se afecta la abscisa al origen de la rama de la hipérbola porque el tipo de cambio no se incluye en este término. Bueno, entonces se hace otra vez asíntota al mismo, pero no se corta, ¿no? Bueno, no encuentro el programa. Nosotros estamos acá. Em, Acabamos de finalizar la unidad 8 y vamos a pasar a la unidad 9. De la misma manera que llegamos a la idea de que la demanda agregada es la síntesis de los equilibrios de los mercados de dinero, activos financieros, de bienes y servicios real, ahora que estudié la demanda, tengo que estudiar la oferta. Y la oferta tiene la misma característica. La oferta agregada va a ser una síntesis de los equilibrios simultáneos de los mercados, de los factores de la producción, con la característica de que en este mercado, perdón, en esta arista o en esta aspa, lo que tenemos que hacer es diferenciar entre el corto y el largo y el mediano plazo. Porque, como bien saben de ECO 1, los factores de la producción tienen la característica de ser fijos, cuasi fijos o variables, dependiendo si los estoy estudiando en el corto, en el mediano o en el largo plazo. La primera aproximación va a ser la más sencilla y va a ser la de decir existe un factor variable y todos los demás son fijos. Con lo cual voy a elegir al factor trabajo y voy a elegir estudiar el equilibrio en el mercado de trabajo, entendiendo que de la misma forma que cuando equilibraba el dinero, equilibraba los bonos
y todo el sector financiero, cuando equilibrio el mercado de trabajo, está en equilibrio el resto del mercado de factores de la producción y por ende todos los factores de la producción. Con el agregado que ahora voy a tener que incluir una función de producción que va a su vez incluir la combinación técnica de las unidades de trabajo o de las unidades del factor variable y las unidades del factor fijo. Con lo cual acá voy a tener los mercados, la función de producción y la oferta agregada. Vamos a trabajar como un poco más rápido en esta parte por dos motivos. Uno, porque ya entendemos cómo es que se obtienen las síntesis y dos, porque han visto mucho de la parte de teoría de la firma en Economía 1. Lo que vamos a suponer en este caso es la idea de los agentes representativos. A saber, yo puedo caracterizar una firma como la representante de todas las firmas de la economía. Estudio una firma y la agregación va a ser la multiplicación de la cantidad de firmas que existen por la característica o el comportamiento de esta firma. Entonces voy a tener que suponer que la tecnología se comparte. Si existen n firmas, yo estudio la función de producción de una firma, la función de producción agregada va a ser n por la función de producción de la firma. Entonces, vamos a ver un poquito esto de función de producción, productividad total, media y marginal, esto lo tenemos bastante clarito. De acá vamos a desprender la demanda de trabajo, vamos a enunciar la decisión de oferta de trabajo, vamos a encontrar los precios de equilibrio, vamos a encontrar el equilibrio en el mercado y cuando encontremos el equilibrio en el mercado vamos a meter la solución de equilibrio en la función de producción y de la función de producción vamos a pasar a la oferta agregada, que se diferencia de la oferta global. Vamos a construir la oferta agregada, bien digo, y una vez que llegamos al equilibrio, perturbamos el equilibrio. Entonces, en estas dos clases que nos quedan, lo que vamos a tratar de hacer es estudiar esta parte. A ver. Igual lo de hoy va a ser una presentación chiquitita, solamente para que... Bueno, acá está lo mismo. Acá tenemos la función de producción agregada, o también se llama la función de producción macroeconómica. Lo que trata de hacer es construir la producción de la economía. Nosotros nos vamos a acercar, eh, en algún caso, a la famosa FPP, a la frontera de posibilidades de producción, con estos supuestos, que las firmas comparten el conocimiento y por ende la tecnología, y entendiendo la tecnología sencillamente como la idea de combinación de los factores. Entonces vamos a suponer que existe un conocimiento común de cómo combinar los factores de la producción. Y por ende la función de producción macro, la agregación de Jeremy Bentham, dice que hay una función de producción y la macroeconomía es la cantidad de firmas que existen multiplicada por esa función de producción. Nuestra función de producción macro entonces va a ser Q, que me brinda el producto o la producción acá de la economía, que tiene una combinación implícita de los factores de la producción. Vamos a decir que en el corto plazo voy a tener un factor variable y el resto de los factores fijos. ¿Sí? El único factor variable es el trabajo o la mano de obra. Por ejemplo, bueno, esto lo recontra conocen, suponiendo, dado el factor fijo, si yo modifico la cantidad de contrataciones del factor variable y los combino en la función de producción con ese factor fijo, me dan una función de producción. ¿Mm? Corolario importante. Si utilizo cero factor variable, me da cero de producción. Y de ahí en más, cada vez que utilice un factor variable,
sobre la misma cantidad del factor fijo, voy a encontrar una combinación que me va a dar producciones positivas. Primero, esas producciones, por capacidad ociosa, van a crecer a tasa creciente. Después van a crecer a tasa decreciente. Después van a llegar un momento que se comiencen a saturar. Y va a llegar un momento en que hay tantos trabajadores y tan pocos tractores que se van a comenzar a molestar entre ellos y por ende la producción va a comenzar a disminuir. Es decir, productividad marginal decreciente. Entonces, en este ejemplo que les va a quedar numérico, lo que nosotros hacemos es mostrar que mi función de producción es esta que está acá, toda vez que es una relación directa. Al aumentar el empleo del factor trabajo, aumenta también el producto. En unas escalas o en unas instancias o estadios, o las famosas etapas de la producción, de manera más que proporcional y en otras de manera menos que proporcional. Y en algún momento va a llegar a un punto de equilibrio. Por favor, rescaten acá, ¿se acuerdan de las reglas de Stigler? Bueno, también rescaten acá por la relación inversa que existe entre la productividad y los costos. Esto nos sirve también. Entonces, eh, lo que les voy a decir es, o lo que vamos a decir es, tenemos esta producción y tenemos la producción unitaria, es decir, la producción por factor de trabajo que se conoce como la productividad media del factor variable. Toda vez que voy a suponer que todos los factores tienen la misma productividad, sencillamente dividiendo la cantidad de producción en la cantidad de unidades contratadas. Así, si tengo 255 de producción y tengo 3 unidades contratadas, el promedio de producción de cada unidad es de 85. Justo leí la que no estaba marcada. 320 con 4, cada uno produce en promedio 80. Entonces es el promedio de producción. Bueno, y así sucesivamente, y ustedes se van a dar cuenta que a medida que contrato más factores variables, aumenta la producción, pero dado que están los factores fijos, valga la redundancia, esa producción va disminuyendo. La productividad marginal era, bueno, la fórmula que está ahí, el incremento de la producción atribuido a una unidad adicional del factor variable contratado. Entonces, por ejemplo, entre 6 y 7 se le atribuye que 35 de la producción es gracias a contratar el factor 6 a 7, contratar un factor adicional. Mientras que en los primeros estadios de la curva de producción, los 95 de producción adicional son gracias a que yo contrato de 0 a un trabajador. Mientras que a medida que voy contratando más trabajadores, productividad marginal decreciente, lo que va a suceder es que me van a agregar a la producción, pero el factor adicional que contraté me va a agregar menos que el factor anterior que contraté. Acá solamente, este cuadro solamente es para que quede claro que las unidades de trabajo no necesariamente siempre tienen que ir de una en una, ahí el cuadro va de dos en dos, pero se divide siempre por el incremento del factor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una curva de la productividad unitaria o la productividad media del factor y de la productividad marginal del factor. Dado que la productividad marginal es el cambio en la producción atribuido a un cambio en el factor variable dado los factores fijos, es lo mismo que decir que es la derivada de la producción respecto de la cantidad de trabajadores, que no es otra cosa que la pendiente de la función de producción. Con lo cual, en cada punto de la curva de producción le voy a trazar una recta tangente y no es otra cosa que, ahí está, la pendiente de la función de producción agregada va a disminuir al aumentar la cantidad de factor trabajo. Ahí apenas se la ve, pero están trazadas las rectas tangentes y voy a ver que la recta tangente se va haciendo cada vez más chata, hasta que va a llegar un momento en que la recta tangente va a ser paralela al eje de las abscisas. Eso significa que la contratación de un factor adicional no le agregó marginalmente nada a la producción. La decisión óptima económica, en aquel caso que veíamos en ECO 1, es contratar hasta ese punto, porque lo que le está agregando va a ser más que lo que se pague.
Esta es una decisión que ya la vamos a formalizar, que se llama, la deben haber visto, que el valor de la producción tiene que ser igual al salario nominal. Entonces, se analiza la conducta de las firmas de esta economía cuando buscan maximizar sus beneficios y deben decidir la cantidad que les conviene contratar del factor variable N. De la misma manera que nosotros estudiábamos la demanda como las posibles soluciones cuando existían escenarios simulados, esta demanda o esta contratación también es un escenario sobre el cual se tiene que parar la firma, pero no significa que tenga que transcurrir todos estos escenarios. Yo le estoy mostrando el comportamiento a la firma, diciéndole, mira, si vos contratás de 0 a 100 trabajadores, esta va a ser la performance de la producción, esta de la productividad unitaria, medio o marginal. Entonces le tengo que decir a dónde pararse. No significa que la firma tenga que transcurrir por todo esto, ¿sí? Aun cuando puede ser que transcurra en su etapa de producción, pero no significa, como la demanda misma de bienes y servicios, no significa que yo tenga que demandar infinitos puntos para darme cuenta cómo es la demanda, sino que potencialmente lo puedo hacer. Y también para desmitificar y dejar claro, el que demanda el que demanda unidades del factor variable es la empresa. La demanda de trabajo la hace la empresa y la oferta de trabajo la hace el dueño del factor. Y los dueños de los factores de la producción son en última instancia las familias. Entonces yo ofrezco mi trabajo y la empresa demanda trabajo. Inicialmente vamos a suponer que una tasa de salario real, recordando, el salario real es el salario nominal deflactado por el nivel de precios, es de este valor 45. Entonces, ¿qué va a suceder? La productividad marginal y la producción son medidas en términos reales, porque me está diciendo cuánto producto se está produciendo en términos marginales la contratación adicional de un trabajador. Con lo cual, la regla para el empresario va a ser pagarle en términos reales lo mismo que me está produciendo en términos reales, y no más, sí menos, pero no más. Que desde el punto de vista de la firma, yo le voy a pagar hasta el punto donde se equipare lo que él me devuelve en términos de productividad. Y esa es la situación de equilibrio del demandante de trabajo, que el salario real sea igual al producto marginal o que el valor del producto marginal sea igual al salario nominal. Y fíjense en nuestra tabla, si el salario real sea hasta 45, dado este esquema, yo le tengo que decir al empresario, bueno, vos podés contratar hasta el punto donde la productividad marginal es 45, porque si contratás cuando la productividad marginal es menor que eso, vas a estar pagando por algo que no está volviendo en producción. Entonces, en ese esquema, yo voy a ver que cuando contrato 4 trabajadores, la productividad marginal es 65. Es decir, todavía tengo un changüí, un cachito. Porque bueno, una brecha, mucho más técnico, muy bien, exacto, una brecha. Con lo cual, mi recomendación es, bueno, puedes contratar un poquitito más. Puedes contratar 5. Cuando contrato 5, la productividad marginal es de 55. Y cuando contrato 6, es de 45. Entonces, la decisión óptima, porque esto siempre tiene que ser llevado a lo óptimo, a lo máximo que se pueda, va a ser, tenés que contratar hasta 6 trabajadores, porque en ese punto la productividad marginal es igual al salario real. Ese va a ser nuestro punto de equilibrio. Bueno, esto es lo que dice ahí. ¿Y qué sucede si por algún motivo disminuye el salario real? Acá sucede mucho en las negociaciones la ilusión monetaria. La ilusión monetaria es aquel esquema donde manejamos distinta información y con lo cual yo que ofrezco mi trabajo puedo ser, entre comillas, engañado por quien demanda mi trabajo porque supongo que me están aumentando, manteniendo el salario real cuando en realidad se está disminuyendo. ¿Cómo es esto? Dado que el salario real es el salario nominal dividido el nivel de precios, si aumenta el nivel de precios, disminuye el salario real. Ahora, yo voy a conocer como oferente, suponiendo que tengo la información básica, voy a conocer que aumentó el nivel de precios una vez que pasó el mes.
Ahora, a mediados de mayo, supe cuánto fue el nivel de precios en abril, pero ya pasó abril. Y al comienzo de abril yo tenía que tomar mi decisión de cuánto trabajo ofrecer al mercado. El demandante, por otra parte, puede tener más información que yo. Entonces, saber que aumentó el nivel de precios y yo pienso que no se modificó el nivel de precios. Yo, oferente, pienso que me están pagando 45. El demandante sabe que me está pagando menos de 45. Acabo de ser engañado en términos de ilusión monetaria. Si disminuye el salario real, entonces lo que hacen los demandantes es tratar de contratar más trabajo. Y si los oferentes no conocen que disminuyó el salario real, suponiendo que no existe mucho desempleo, o suponiendo una situación normal, ya vamos a ver cuando existe desempleo, van a suponer que se está demandando más trabajo para pagar más. Voy a ser engañado. Entonces, si disminuye el salario real, esta persona puede contratar hasta un trabajador adicional. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Hemos pasado desde la función de producción, desde la combinación, desde el capital fijo, de la demanda de trabajo, del producto, producto medio, producto marginal, lo metimos al salario. Y acabamos de tomar una decisión como empresarios diciendo, vos vas a contratar tantas unidades del factor a medida que se cumpla la regla de que lo que marginalmente te ofrecen en producción, perdón, te devuelven en producción, sea equiparable a lo que vos estás pagando. ¿Sí? Acabamos de decir esa regla, que el salario real tiene que ser igual a la productividad marginal. Toda vez que, si disminuye el salario real, vos podés contratar una unidad adicional, según lo vimos en el cuadro. Si aumenta el salario real, ¿qué pasa con las unidades del factor variable a contratar? ¿Mm? Disminuye. Entonces, si disminuye el salario real, ¿qué pasa con el factor variable? Aumenta. Si aumenta el salario real, disminuye. Acabamos de encontrar la demanda por trabajo, diciendo que en realidad la curva de demanda por trabajo es la curva de productividad marginal, porque me va a terminar diciendo cuántas unidades del factor voy a contratar dado el salario real. Entonces, la curva de demanda de trabajo se construye a partir de la productividad marginal del trabajo. Y la decisión del empresario de contratar más o menos tiene que ver con la relación entre el salario real y la productividad marginal. Y ahí le quedan unas slides dando un poquito de cierre a esta idea. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque la próxima es de la oferta. Entonces, voy a dejar aquí y ya en la próxima clase